Tú sabes que yo en algunas entrevistas siempre había hablado de la inquietud de que a mí me gusta la comunicación, la televisión. Cuando yo entro a un canal de televisión, yo miro los camarógrafos, miro todo el mundo y yo siempre decía, en un futuro yo voy a tener un programa de televisión. Yo no decía, no ahora, porque yo tengo mi música, pero yo sé que en un futuro lo tendré. Arranca la pandemia, desde el 15 de marzo dejamos de tocar. Nosotros tocamos bastante, gracias a Dios, por el asunto de la política. Hubo mucho movimiento y de repente todo se paraliza. Entonces yo me comienzo a concentrar en mis redes sociales, porque no te puedo negar que yo no era tan cibernético en las redes. O sea, yo le daba a mis redes, pero no tanto así como gente que sube una foto todos los días que están en eso. Sí. Entonces yo percibí que en mis redes yo subía cosas que se hacían muy virales. Ejemplo, en la laguna de Nisibón una señora subió a tarima y yo le regalé un dinero y eso se hizo viral, cogió millones de views en mi Facebook, en mi fans page de Facebook. Después murió Jerry Vargas el Nazareno y yo puse un video de él y hice un análisis mío, como yo digo en mi programa, mío, de mi propiedad, porque hay muchos gestos que yo hago que a la gente le gusta. Y yo hago un análisis a mi manera y veo que mucha gente le gustó. Yo dije, oh, pero ven acá, yo pudiera comenzar esa idea de mi programa, ese concepto que yo tengo en mi mente, comenzarlo a crear en las redes, porque realmente es un proyecto televisivo el que tengo en la mente. Pero yo dije, déjame comenzar en las redes. Un día puse algo sobre el zafiro y ahí veo a Dari Daris, el director de Sin Frontera, tocando piano como con 15 años. Y entonces me topo con Dari Dari en un estudio de grabación y le digo, maestro Daris, ¿yo le puedo hacer una entrevista? Y él se quedó sorprendido, sí. Y le digo a su cantante, Di Manuel, agárrame el celular ahí. Y yo le dije, Dari, coge el piano y comencé a hacerle una entrevista a mi estilo, porque yo no soy ni entrevistador ni comunicador, pero la gente le gusta como el estilo mío, mi jocosidad, como yo hablo. Yo siempre me he dado cuenta que a la gente le gusta eso. Entonces yo comencé a hacer la entrevista a mi manera, medio desesperado, lo interrumpía. Ejemplo, él me estaba explicando algo y yo le decía, sí, pues maestro, pero yo quiero saber tal cosa. Y lo subí a mis redes y vi que eso gustó y creó muchísimo comentario en mi Facebook. Esa entrevista cogió casi 200,000 views en mi Facebook. Entonces luego, yo soy muy admirador de Bobby Rafael La Bobina. Yo llamé el integrante de la Cocobán, Sí. o sea, en aquel tiempo. Yo llamé a su familia, ¿cómo él está? Porque yo lo fui a ver al hospital. Papi está medio triste aquí. Y digo yo, yo quiero hacerle una entrevista a tu papá, porque yo nunca he visto en las redes una entrevista como que hable de la historia de Bobby, él que ha pegado tanto tema. Y la hija me dijo, sí, ven para acá. Y yo fui, el primer día él no estaba de ánimo, yo hablé con él, Bobby, mire, porque eso se queda para siempre en las redes. Él me dijo, está bien, vamos a hacerlo. Y cuando volví, Bobby estaba muy animado y le hice una entrevista. Claro, no lo dejé hablar mucho porque él pasó por un proceso de salud un poco complicado y estaba un poco desanimado, pero si ustedes ven la entrevista, lo ven riéndose, cantando conmigo, y eso impactó mucho. La subí a mi YouTube, cogió de repente 130,000 views y a mi Facebook llegó a 500,000 de views. Entonces ahí yo dije, no, déjame coger esto en serio. Esa fue la primera entrevista que tú subiste a YouTube, ya como si fuese ya un proyecto, la de la bobina, Sí, exactamente. el cantante de Quinito Méndez. Es de Quinito Méndez, que yo lo conozco desde la Cocobán, Rocabanda, Quinito Méndez, Bobby Rafael, que estuvo con Aníbal Bravo, ha pegado varios temas, pero hay mucha gente que no se sabe su historia. Hay gente que ni sabe que es él que ha cantado esos éxitos. Entonces, yo hice un resumen, incluso él fue de uno de los primeros salseros dominicanos, con Juan Luis y los Mulatos, grabó una salsa que se pegó muchísimo, llamado Extravío, y eso llamó la atención. Un hecho importante, tú le pones una parte del video de ese hecho importante. Y hay una generación que no vivió la época dorada del merengue, entonces se nutre. Eso fue también idea tuya. ¿Cómo surge este proceso de edición, de conectar el hecho histórico con la historia que cuenta el artista? Tutoriales, cómo se edita, y O sea, me tú comencé a eres que edita, enamorar. tú eres que Ajá. edita. O sea, no, ¿Cómo? ahora yo tengo un equipo de producción. Ya tengo 3 personas trabajando conmigo. Pero Ok. el programa comenzó, si ustedes se fijan y ven la entrevista de Bobby, ven que no hay tanta calidad porque fui yo mismo que lo hice. Ahora yo tengo mi equipo de producción, pero me he quedado, el mismo equipo de producción me dijo a mí, Silvio, nosotros te hacemos la edición lineal, pero la de los efectos y las imágenes, el único que puede hacer eso eres tú, porque tú eres el que conoce la historia y como que lo vive.